En el final de esta mesa internacional de hoy vamos a barrer otros temas, llamados de atención, inquietudes, telegramas de los integrantes de esta mesa. ¿Por dónde vas tú, Janina? No sé, me parece, por ejemplo, que la corrupción que está habiendo que se ha revelado en Guatemala, en Honduras, este movimiento de indignados, estas marchas que se vienen sucediendo, que han creado una crisis institucional importante en estos países centroamericanos. No sé si es porque son chiquitos o porque no están teniendo el destaque en la prensa que merece el tema, me parece. ¿Tú decís que hay que prestar atención a esos fenómenos? Me parece que hay que prestarle atención. ¿Ustedes están siguiendo esas noticias? No, justamente no. A mí no me llegó, justamente, ¿ves? No me golpeó como que fuera algo grande, por eso lo agradezco. Sí, realmente es algo que lleva meses, pero aparte con reconocimientos, es decir, con fraudes a los seguros sociales de millones y millones de dólares, y un presidente que dice, sí, parte de esos millones financiaron mi campaña para llegar al gobierno. O sea, es algo que es decir, es casi surrealista, ¿no? Lo que está pasando con el tema de la corrupción en Centroamérica, a lo que se le suma las pandillas y la violencia, y entonces, bueno, eso parece que son países chicos que no tienen, pero es decir, desde el punto de vista... Ahí están las asimetrías bueno, claro, pero es de una dimensión política y social lo que está ocurriendo y judicial, que me parece que sí, que es... Bueno, en ese sentido, en los países pequeños a los que se les da poca bolilla, más o menos en el mismo momento en que Grecia estaba entrando en default, Puerto Rico también. Situaciones bastante parecidas en cuanto a la insolvencia. Claro, Puerto Rico es un estado libre asociado, en fin, pero Estados Unidos dijo que no lo va a salvar. Y el presidente dice, bueno, yo no tengo plata. Es decir, que están en una situación que, salvando todas las distancias, que son muy grandes por lo demás, pero en fin, relativamente análoga a la de Grecia, se ha hablado poquísimo en el momento en que las dos cosas se daban al mismo tiempo, ¿no? Sí. Nadie, hasta ahora, por lo menos ninguno de ustedes ha mencionado a Grecia como foco de interés. Sí, yo quería mencionar a Grecia, porque evidentemente esto no se acabó. Porque, bueno, esta tarde hay un par de parlamentos que van a votar, el griego en primer lugar, el francés también, sobre este acuerdo. El resultado en el parlamento griego estaría relativamente asegurado, pero no con los votos de la mayoría, sino con votos de parte de la mayoría y parte de la oposición. Pero en todo caso, lo que me parece más importante de subrayar es el interés de seguir prestándole atención a de lo que pase en Grecia, porque va mucho más allá de Grecia, es una crisis europea. Para decirlo sintéticamente y retomando un comentario de un demógrafo e historiador francés que leí en la prensa ayer o anteayer, esta es la tercera vez en 100 años que Europa se suicida bajo conducción alemana. 1914, 1939 y ahora. Suicidio. Sí, por supuesto que explica las razones. Yo creo que no es del todo disparatado, pero en todo caso, si no es Europa, yo creo que sí, el euro y la zona euro está viviendo tal vez el momento de verdad y de sinceridad respecto del fracaso de ese proyecto, que conduce, en el caso de Grecia, a la disolución de la soberanía de un Estado y la toma de posesión de ese Estado por parte no de los organismos supranacionales de la Unión Europea, sino de algunos de lo que se llaman las instituciones. Los acreedores, es decir, los acreedores, el Banco Central Europeo, digámoslo brutalmente, ha habido un golpe de Estado financiero en Grecia. Más allá de que si persiga o no siga, lo importante era romper el esquema planteado por este gobierno en los primeros 5 meses. Lo han conseguido, apretando hasta que sangre, en particular cerrando la canilla de la plata del Banco Central Europeo. Es gravísimo lo que está pasando en Europa en general en relación con este episodio con Grecia, y creo que hay que seguir atentos a él. Una frase para indicar otra cosa que es a mediano plazo, pero que ya quizá convenga echarle el ojo, es la conferencia mundial sobre el clima en diciembre en París. Ya están las negociaciones en curso, ya ha habido una serie de compromisos, algunos de ellos bastante interesantes respecto por lo menos de antecedentes, que permiten
pensar que tal vez haya algo más que un fracaso. No un éxito, porque eso sería ya demasiado optimismo. Susana. Sí, yo 2 en 1, como se suele decir. A ver, el viernes, el 17, comienza el feriado, uno de los feriados más importantes para los musulmanes, que es Eid el-Fitr, o sea, la fiesta que rompe con el ayuno prescriptivo para todos los musulmanes, que ya ha durado un mes, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que tenemos que estar un poco atentos, alerta, porque ese llamado del grupo terrorista Estado Islámico a sembrar de cadáveres, ¿verdad?, a incendiar este mes de Ramadán, puede ser tomado al pie de la letra, coincide con el Día Santo de los musulmanes, pero también me pareció muy curioso cómo en Inglaterra están visiblemente preocupadas las autoridades por lo que ha sido la pérdida de algunas jóvenes que se marcharon a ser mártires y también a engrosar filas del Estado Islámico, sobre todo porque creyeron en esa promesa de casarse con un mártir y de ser esposas de algún buen combatiente del Estado Islámico, y la forma curiosa que han tenido de combatir y de contrarrestar esos llamados a estas jóvenes de segunda, tercera generación, en el caso de Gran Bretaña, de musulmanas no conversas, sino nacidas en una familia musulmana, que ha sido con anuncios en radio, ¿no?, con algún tipo de llamado de atención desde radios locales para evitar esa fuga de jovencitas, como ya ocurrió, que también fue una vergüenza para Interpol, para las autoridades, pero sobre todo que demuestra lo que vengo diciendo, ¿no?, el coqueteo y el doble juego ambiguo que tienen países como Turquía, que permite esa llegada y ese trasiego de personas, incluso menores, ¿no? Nicolás, cerramos contigo. Sí, bueno, lo mío más comercial y económico quizás. En estos próximos días se está cerrando el TTP, el Trans-Pacific Partnership, que bueno, el que se ha mucho hablado. Pero resalto esto porque se da una cosa que me parece interesante resaltarla desde nuestra mirada más uruguaya quizás, que es uno de los acuerdos que, bueno, cambiará el eje del comercio internacional. Estamos hablando de 12 países, 40% del PIB mundial, casi 700.000 millones de dólares de comercio. Es un acuerdo muy grande. De hecho, se habla hasta que puede ser, bueno, uno de los acuerdos más grandes después de lo que fue la ronda Uruguay, que se pasa del GATT a la OMC. Nicolás, no digas histórico. Acuerdo histórico. Sí, no digo histórico, porque Rafael me va a tratar, ¿no? No soy policía. No, pero en paralelo se está negociando el otro, el TTIP, que sería en fácil, vamos a decir, el Transatlantic, Estados Unidos y Europa. Y miren el dato que se da, que por eso la mención, y creo que hay que seguirlo hacia adelante este tema. Mientras los del Pacífico están negociando, sí, los que del Atlántico tienen costa en el Pacífico, le hace Perú, México y Chile, con excepción de Colombia, están negociando el Transpacífico, van a ser parte de ese acuerdo. En el transatlántico, que es Estados Unidos y Europa, no estamos negociando los del Atlántico. Es decir, no estamos jugando la liga que nos toca jugar a los del Atlántico. En conclusión, y pues vamos, obviamente, propongo seguir ahondando en esto, es decir, nos estamos quedando solo en el comercio mundial. Entonces, y cuando hablo de solos es Mercosur o le hace Uruguay. Entonces, si me preguntan a mí si comparto con estos grandes macroacuerdos, y no comparto, es decir, ojalá lo que lo cerramos todo en la OMC todos juntos, pero es decir, eso no está pasando. Entonces, o nos aislamos o los escuchamos. Susana Mangana, Janina Olivera, Rafael Mandresi, Nicolás Albertoni, gracias por acompañarnos otra vez en estas mesas internacionales. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Nos reencontramos, ¿les parece? En cualquier momento. ¿Cómo no? Noticias, viene la información actualizada por Romina Andrioli a media mañana, después volvemos al panorama nacional, después estamos con Uy Check y el análisis sobre el discurso político.